Así dejo que ellos me ayuden. Ahí está. Bueno, vamos a trabajar entonces con el tema que dice agua, ¿sí? Vamos a ir pasando con la flechita o con el ratón. Ahí va. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los temas? Agua, pH y soluciones. Esta presentación es de agua, ¿sí? Avancemos una más. Fíjense que en todas las clases nosotros necesitamos plantearnos objetivos, ¿sí? El primer objetivo, admitir a todos. El primer objetivo tiene que ver con qué, con que ustedes puedan adquirir conocimientos, ¿sí? Ahí le ayuda a los chicos, eso se mueve, ahí está. Adquirir conocimiento sobre las características físico-químicas del agua y su importancia en el organismo, y por el otro lado, comprender los mecanismos de regulación ácidos-base, ¿sí? Que tenemos en el organismo. Avancemos. Y a mí me gusta trabajar siempre con un esquema. La manera de estudiar para mí es un esquema. A partir de ese esquema vamos desarrollando el contenido. Fíjense entonces, tema central, agua. ¿Qué vamos a ver en primer lugar? La vinculación con la salud, porque nosotros como futuros enfermeros, como futuros licenciados de enfermería, necesitamos estudiar el tema de agua. Luego vamos a avanzar y vamos a ver la estructura. Después vamos a ver puente de hidrógeno. ¿Qué significa que el agua forme puente de hidrógeno? Y vamos a ir viendo por qué el agua se dice que es un solvente universal, para terminar con los electrolitos. Vamos a ver los electrolitos fuertes, los electrolitos débiles, a qué se llama. Y por último cerramos con el concepto de pH. Ahí está. Vamos a ver un video. Antes de ver el video, aceptemos a ese estudiante. Hay pausa un minutito. Y perfecto. Ahí va. Ver a todos. La importancia de consumir agua. Representa el 60% del peso corporal. Conforma el 83% de la sangre. Hidrata la piel. Regula la temperatura corporal. Ayuda al funcionamiento de riñones y evita la retención de líquidos. Ayuda a la función digestiva y remueve las sustancias de desecho. Lubrica y amortigua las articulaciones. Facilita el transporte de oxígeno y nutrientes en la sangre. Compone el 75% de nuestro cerebro, ayudando a mejorar la concentración, el estado de alerta y la memoria a corto plazo. Se recomienda consumir 1,5 a 2 litros de agua al día, equivalente a 6 u 8 vasos de 200 cc. Perfecto, miren, el video nos sintetiza por qué necesitamos saber del agua. ¿Sí? En la cartilla también van a encontrar más funciones, por qué necesitamos estudiar el tema de agua. Avancemos a esa diapositiva. Fíjense, el agua en el cuerpo humano, ¿sí? En un niño, un 80% va a ser agua, ¿sí? En un adulto podemos clasificar, y ustedes ya deben haber visto que se clasifican en niños, en neonatos, niños, ¿sí? Vienen preescolares, escolares, adolescentes, adulto joven, adulto, y terminamos con los adulto mayor. Muy bien, esa es la nueva terminología, el adulto mayor, ¿sí? Entonces fíjense, ¿qué cambia el porcentaje de agua? En un niño, un 80% es agua. En un adulto, ¿sí? No voy a decir mayor, sino voy a decir adulto, un 70% es agua. Y por último, cuando ya son adultos mayores, un 60, un 50%
es agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan importante es que yo como enfermero estudie el tema de agua? ¿Por qué les digo esto? Porque si no dicen, no, la química biológica no me sirve, no sé por qué tengo que estudiar y miren las razones para poder estudiar este tema, ¿sí? Esto se llama vinculación. Avancemos a la otra diapositiva. En esta diapositiva lo que les trato de mostrar es el porcentaje de agua en los diferentes espacios. Si estos espacios ustedes los estudian en anatomía antigua y ahora, ¿cómo se llama? Procesos biológicos. ¿Esto lo ven en el 2 o en el 1? En el 1, ¿verdad? Cuando comienzan a ver la célula, ¿verdad? Fíjense, dentro de lo que es, ¿sí?, el porcentaje de agua en los diferentes espacios, fíjense, el 60% del peso corporal es agua. De ello se dividen en líquido extracelular y líquido intracelular. En el líquido extracelular el 35% es agua, ¿sí? Dentro de ello tenemos el líquido, fíjense, por un lado plasmático y por el otro lado líquido intersticial. En el líquido plasmático en un 7% es agua y en el líquido intersticial está representado por un 28% en su constitución. Y por último, en el líquido intracelular, el 65% es agua. El agua entonces va a regular todos los procesos químicos que ocurran en la célula. Lo que ocurre en esa célula se va complejizando, se transforma en ¿la célula en qué se complejiza? Tejido, el tejido se complejiza, órganos, los órganos se complejizan, sistemas, los sistemas se complejizan. Los sistemas, cuando ya tiene todos los aparatos, en qué se transforma? En un ser vivo, ¿sí? Y ese ser vivo, cuando ustedes estudian salud, se va a llamar ¿cómo? Es un ser humano, ¿y cómo les dicen en bases? Un Un organismo, sujeto de cuidado. Él, muy bien, organismo, miren, por su nos dijeron la respuesta. Él, el Sujeto de cuidado. cuidado. Si ese sujeto de cuidado, fíjense, entonces, ¿sí? Por eso es que nosotros vemos lo que pasa en una célula. Lo que pasa en una célula, en la medida que se complejice, va a ser ese sujeto de atención, ese sujeto de cuidado, que lo que ustedes tienen que hacer como enfermería va a ser trabajar sobre las respuestas humanas que ve de ese sujeto de cuidado, ¿verdad? Frente a los procesos de salud y enfermedad. Bien, avancemos. Entonces, esa era la importancia, y eso es lo que quería comenzar yo primero con ustedes a trabajar, de por qué debemos de estudiar el tema agua. Después también se fijan un poquito en los chats si dicen algo, ¿sí? Bien, fíjense entonces. Vamos con la primera, ¿qué es lo que tenemos que saber entonces para comenzar a trabajar con agua? La estructura, ¿sí? En cuanto a la estructura, pasemos una anterior. ¿Qué tenemos que saber? Entonces, si yo voy a trabajar con agua, ¿qué es lo que voy a escribir primero? Y eso se llama la fórmula, ¿sí? La fórmula del agua es H2O. ¿Sí? Entonces está compuesta ¿por qué? Por oxígeno y dos moléculas de hidrógeno. Perfecto, muy bien. Me gusta que se animen a participar los estudiantes por Zoom, ¿sí? Dos moléculas de agua, perdón, una molécula de agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿sí? Otra característica que tiene es que fíjense en que ahí hay unos deltas, ¿sí? Esos deltas positivos y esos deltas negativos, ¿qué quieren decir? Las cargas, muy bien. Nosotros lo que decimos entonces, vamos a decir que el agua tiene, ¿sí?, cargas positivas y cargas parcialmente negativas. El elemento más electronegativo va a ser el oxígeno.
Ya vamos a ir leyendo sus chats, ya me van a ir diciendo, ¿sí? Bien, entonces el oxígeno es el elemento más electronegativo y el hidrógeno es el elemento más electropositivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Ellos comparten un par de electrones, ¿sí? ¿Y por qué comparten un par de electrones? Porque quieren tener estabilidad. ¿Cómo obtienen estabilidad? Compartiendo un par de electrones. ¿Para qué? Para cumplir con una teoría del octeto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Comparte un par de electrones, comparte un par de electrones, y cuando tenemos que nosotros clasificar ese tipo de unión química, decimos que el agua es una unión de tipo covalente simple y es covalente polar. ¿Sí? Entonces, fíjense, comparten un par de electrones. ¿Y por qué aparecen estos deltas negativos y positivos? Porque el oxígeno tiende a traer este par de electrones. ¿Sí? Es el más electronegativo. Y el hidrógeno, como es electropositivo, entonces, ¿qué pasa? Se crea una nube electrónica, ¿sí? En este sector, lo que hace que el oxígeno, ¿sí? Quiera llevarse los electrones, pero no se los puede llevar porque es una unión covalente. Covalente quiere decir compartir. ¿Para qué? Para que la molécula sea estable. Otra característica que tiene, cuando ustedes vayan a ver la cartilla, le dice que hay un ángulo de 104 o 105 grados, ¿sí? Que es la disposición que se da en la molécula de agua. Avancemos. Eso tenemos que saber en cuanto a la estructura. Hay características físico y químicas, que esas las saben hasta del primario. ¿Vieron cuando trabajamos en el primario? Vemos agua, ¿qué decimos del tema de aguas? ¿Qué es? Insípida. ¿Qué quiere decir que sea insípida? Muy bien. Otra característica, transparente. Muy bien. ¿Qué más? ¿Y qué quiere decir que no tiene olor? Y si tuviera, Sería una solución, profe, no, y si ¿o tuviera no? olor, habría que ver cuáles son las causas, ¿verdad? Porque no sería, habría algún problema, ¿verdad? Perfecto, muy bien, seguimos. ¿Qué más? Muy bien, sólido, líquido y gaseoso. ¿Eso lo sabían también? Bueno, fíjense en que hoy traemos de nuevo ese concepto y decimos, trabajamos con los tres estados. ¿Qué más? pH neutro. pH neutro quiere decir un pH de 7. Cuando nosotros hablemos de pH neutro, decimos pH 7. La sangre tiene un pH de 7. Fíjense en que es neutro. ¿Sí? ¿Qué más? Ahí les traje un punto de fusión. ¿A cuánto se congela el agua? ¿A cuánto hierve el agua? Punto de ebullición sería. ¿Sí? También otra característica que tiene el agua es que va a producir la tensión superficial. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Los estudiantes por Zoom, ¿vamos bien? Veamos su chat, Celso. Ah, muy bien, ahí está. El agua está contaminada en el caso que si tiene olor, ¿verdad? Sí. Ya, vamos. Ok. Bueno, avancemos. Fíjense, otro concepto que tenemos que ver es que el agua puede formar puente hidrógeno. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que el agua forma enlaces puente hidrógenos? Hace rato hicimos una molécula de agua, ustedes vieron la molécula de agua, que forma enlaces covalente polar, ¿sí? Con deltas negativos y deltas positivos. ¿Qué pasa? Para que se forme enlaces puente hidrógeno, una molécula de agua va a unirse a otra molécula de agua. ¿Sí? Fíjense en cómo está ahí. ¿Puedo poner acá? Escribo la molécula de agua, fíjense. Y una vez que escribo las dos moléculas de agua, lo que voy a hacer entonces es formar el puente hidrógeno. El puente hidrógeno, como está en la imagen que está del lado izquierdo para los estudiantes que están por Zoom, fíjense en que el puente hidrógeno se lo va a describir y se lo va a representar con líneas
entrecortadas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esas líneas entrecortadas? Que el enlace es débil. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir que un enlace es débil? Que puede romperse con facilidad. Estos enlaces covalentes son enlaces fuertes, no se van a romper con facilidad. Los enlaces puente hidrógenos sí se pueden romper con facilidad. ¿Sí? Y fíjense, tengo dos moléculas de agua. ¿Podría agregar más moléculas de agua para hacer puente hidrógeno? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Sí? Podría agregar otra acá. ¿Sí? Y represento el puente hidrógeno. ¿Sí? Puedo agregar otra molécula acá, otra acá. ¿Sí? Y de esa manera voy formando los enlaces puente hidrógeno. En la otra imagen que tienen, ¿sí? Fíjense, les muestro que los enlaces puente hidrógeno no es propio solamente de las moléculas de agua, sino que se pueden formar con otros compuestos. ¿Sí? Fíjense, en el primero tengo un grupo carbonilo, que es carbono con un doble enlace con un oxígeno, va a reaccionar con el hidrógeno de la molécula de agua. ¿Sí? Y fíjense en que se representa de nuevo, ¿sí? Con el enlace débil. Y por otro lado, en una cadena así peptídica, fíjense de nuevo, ¿sí? Tengo el grupo carboxilo del grupo amino que va a reaccionar con en este caso, las reacciones oxígeno e hidrógeno. ¿Sí? Entonces puede haber puentes hidrógeno en otros compuestos, no es solamente o privativa del agua. Avancemos. ¿Por qué tenemos que ver los puentes hidrógenos? Fíjense, porque los puentes hidrógeno, una de las características es que puede dar estabilidad, ¿sí? Estabilidad a grandes estructuras. Acá tienen una representación del ADN. ¿Han estudiado el ADN? Sí, en el primer cuatrimestre, ¿verdad? Procesos biológicos 1. Fíjense que voy a hacer muchas referencias a procesos biológicos 1. Entonces, fíjense, en la molécula de ADN, ¿sí? Cuando tenemos las bases nitrogenadas, vamos a tener las bases. Por ejemplo, en el caso de la adenina, que se une con la timina, se van a unir a través de dos enlaces puente hidrógeno. Y en el caso de la citosina y la guanina, fíjense en que intervienen ¿cuántos puentes hidrógeno? 3 puentes hidrógenos. ¿Sí? Entonces, enlaces puentes hidrógenos podemos encontrar, en este caso sería un polinucleótido como el ADN. ¿Dónde más podemos encontrar enlaces puentes hidrógenos que trabajen? Más adelante vamos a trabajar con las proteínas. Las proteínas en la estructura, cuando forman estructuras secundarias, terciarias, hay enlaces puente hidrógeno intracatenario dentro de la cadena o fuera de la cadena. ¿Para qué sirven los puentes hidrógenos? Para dar estabilidad. ¿Sí? En este caso, un polinucleótido como el ADN, o en el caso de las proteínas, vamos a trabajar en las estructuras secundarias y terciarias. Avancemos. Fíjense, otra propiedad que tiene el agua es que es un solvente. La palabra clave acá es solvente, ¿sí? Y se dice que el agua es un solvente universal. ¿Qué quiere decir que sea un solvente universal? Que puede disolver casi todo. Muy bien, casi todo, porque ahora sabemos que no puede disolver todo, ¿sí? Y dentro de los solventes que nos interesan a nosotros es qué pasa cuando el agua disuelve un compuesto de carácter iónico. Cuando el agua disuelve un compuesto de carácter iónico, fíjense, es en la imagen que tienen a la izquierda para los estudiantes del Zoom. Fíjense. Entonces, tenemos una sal que se llama cloruro de sodio, ¿sí? A este cloruro de sodio, fíjense, cuando lo pongo en contacto con agua, se va a disolver. Esa es la palabra, ¿sí? Disolver. Y se va a disolver en su totalidad, ¿sí?
¿Y qué pasa cuando el cloruro de sodio se disuelve? Fíjense en qué le pasó al cloro y al sodio que están en la figura de abajo. Se separan, ¿sí? Entonces se separan. Cuando la sal se separa, adquiere cargas positivas y negativas. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando el agua actúa como un solvente en un compuesto iónico, ¿qué es lo que pasa? Va a formar iones. Los iones pueden ser positivos o negativos, pueden ser cationes y aniones. Cationes, carga positiva, aniones, cargas negativas. ¿En la vida ustedes son positivos o negativos? Muy bien. Me gustó el depende, ¿sí? Fíjense entonces. ¿Cómo adquieren carga? Fíjense, ¿sí? El cloro, ¿quién va a rodear al cloro? De la molécula de agua, ¿quién va a rodear al cloro? ¿El oxígeno o el hidrógeno? El hidrógeno porque es positivo. El oxígeno, el cloro como es electronegativo, va a atraer a los, muy bien, a los positivos que son los hidrógenos, ¿sí? Y por el otro lado, eso en la cartilla ustedes lo ven como que se forma una capa de hidratación, dice. Fíjense cómo las moléculas de agua van rodeando al cloro, ¿sí? ¿Qué de la molécula de agua? ¿Qué átomo? El hidrógeno. Y en el caso del sodio, muy bien, el sodio es positivo, ¿sí? Entonces, ¿quién va a rodear el sodio? ¿Quién lo va a hidratar? Muy bien, el oxígeno, ¿sí? Entonces, de esa manera, cuando en este caso una sal, el cloruro de sodio, un compuesto iónico, lo disuelven en agua, se separa, adquiriendo carga positiva y negativa, ¿sí? Y eso quiere decir la hidratación del compuesto. Y por el otro lado tenemos los compuestos apolares. En los compuestos apolares, me estoy acordando de Celso, porque Celso me dijo, profe, lleva el puntero. Le dije, no llevo el puntero. ¿Sí? Y sí necesitaba el puntero. Fíjense, entonces, ahí admitamos, miren ahí. Ahí dice ver, donde dice ver, admitir a todos y perfecto. Muy bien. Entonces, fíjense, ¿sí? En los compuestos apolares, ustedes conocen uno, lo súper conocen, que es la bicapa lipídica. ¿Quién tiene la bicapa lipídica? Me asustan si no saben quién tiene la bicapa lipídica. La unidad constitutiva del ser humano, que es la célula, ¿verdad? La célula tiene la bicapa lipídica que contiene todo lo que tiene la célula, ¿verdad? Todas las organelas, ¿verdad? Bueno, ese es otro ejemplo de bicapa lipídica, ¿sí? Entonces, fíjense, en los compuestos apolares, ¿qué quieren decir? Acá tenemos un compuesto que es un lípido, ¿sí? Que es una grasa, que es un ácido graso. La característica de los ácidos grasos es que están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Tiene 3 elementos, ¿sí? Y se caracteriza por tener una cadena, esta cadena que dice carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, ¿sí? Y luego tiene un grupo carboxilo como cabeza, ¿sí? Entonces el grupo carboxilo, ¿cuál es? Carbono, doble enlace con oxígeno, y abajo un oxidrilo, ¿sí? Entonces, esta, ¿sí? Es un lípido, es un ácido graso. El ácido graso no es soluble en agua, ¿sí? Al no ser soluble en agua, pero sí tiene una particularidad, ¿sí? Que esta cabeza es hidrofílica, es afín al agua. Y la colita, ¿sí? Es hidrofóbica, no le gusta el agua, ¿sí? Entonces, ¿qué va a formar? Fíjense, en esta imagen, ¿sí? Va a reaccionar con las moléculas de agua, pero ¿quién va a reaccionar? Todos los grupos carboxilos, ¿sí? Son los celestes. Y las cadenas, ¿sí? Se van a proteger. Entonces va a formar una micela. ¿Dónde ven micelas? Y siempre utilizo este ejemplo. ¿Toman sopa? Ya hay generaciones que ya no toman sopa, ¿verdad? Para los que toman sopa, la sopa de pollo, ¿vieron que tiene muchas gotitas de grasa? Bueno, esas gotitas de grasa van a ser compuestos apolares, ¿sí? Que no se disuelven, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Va a formar micelas,
¿sí? Ahora ya saben la explicación de lo que ocurre en el interior, ¿sí? Ahí tienen otro ejemplo de la bicapa, como les dije, la fosfolipídica de la célula, ¿sí? Avancemos. Sí. Ah, ¿tiene puntero? Muy bien. ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre? Gracias, Nicolás. Dice que tiene un puntero. A ver. Ah, perfecto. Ahí está. Hasta me puedo venir abajo para que ustedes puedan ver. Muy bien. La tensión superficial es lo que el insecto hace que no se pueda, que no se pueda, que no se hunda, ¿sí? Entonces la tensión superficial tiene que ver con que las moléculas de agua se unen unas con otras y forman la tensión superficial. Perfecto, ahí vamos leyendo el chat. Muy bien, la célula. Perfecto, muy bien. Me gusta porque fíjense que van en línea con lo que estamos trabajando, ¿sí? Me voy a fijar en sí, que se esté grabando nada más. Bien, otra característica, fíjense, que el agua puede trabajar como un electrolito, ¿sí? La definición de electrolito dice que son aquellos compuestos que conducen la corriente eléctrica y se clasifican en electrolitos fuertes y electrolitos débiles, ¿sí? Dentro de ellos, nosotros tenemos un ejemplo. Como estamos trabajando con agua, nosotros vamos a decir que el agua es un electrolito débil. Le gusta estar más como molécula que disociarse. Eso les voy a escribir qué quiere decir la disociación. Esto es el agua como molécula, ¿sí? Y disociar quiere decir separarse. Cuando se separa, se va a separar por un lado en protones y por el otro lado en oxidrilos. Como dijimos que los compuestos iónicos cuando se separan adquieren cargas positivas y negativas, ¿sí? Esta flechita de reacción quiere decir que el agua puede estar como molécula o como iones, ¿sí? Como iones, como cationes y aniones, ¿sí? El sentido quiere decir que puede ir en las dos direcciones. Entonces aparecen ahí los iones, ¿sí? Que pueden tener cargas positivas y negativas, catión y anión. Ejemplo de electrolito fuerte, fíjense en a quién tenemos. Al ácido clorhídrico, acá hay un hidrógeno, ¿sí? El ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ¿sí? Los hidróxidos alcalinos y alcalinos tercios, ¿qué quiere decir? Dentro de la tabla periódica, el grupo 1, grupo 2, ¿sí? Y la mayoría de los alcalinos, la mayoría de las sales inorgánicas. Y por el otro lado tenemos los electrolitos débiles y dentro de los electrolitos débiles los ácidos inorgánicos, ¿sí? Carbónicos, sulfurosos, fosfóricos, ¿sí? Aquellos hidróxidos que estén formados por zinc, cadmio, mercurio, ¿sí? Todas las bases orgánicas y la mayoría de los ácidos. Entonces, el agua puede ser un electrolito, ¿sí? Actúa como electrolito y es un electrolito débil. Le gusta estar más como molécula, no disociada, pero se disocia. Fíjense, esto es la ionización, este es un ejemplo que lo van a ver en la cartilla. Cuando vean este ejemplo, no tengan miedo, ¿sí? Porque a veces dicen, profe, esto está difícil de que yo lo entienda, ¿sí? Y no es tan difícil. Fíjense en qué le dice. El compuesto se denomina AB, ¿sí? Cuando se disocia en A más B. Y fíjense, tiene una particularidad. A se cargó de manera negativa y B se cargó de manera positiva, ¿sí? Ahora bien, fíjense, acá en la flecha de reacción, que va en los dos sentidos, ¿qué les dice? 1 y 2.
¿Qué pasa? Todos estos compuestos se estudian. Cuando se estudian, aparecen velocidades, ¿sí? Velocidad de reacción se llama. Y aparece la velocidad 1 y velocidad 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Se forma una constante de disociación, de ionización se llama, perdón. ¿Sí? Y fíjense en que les dice que la velocidad 1 de la constante 1 AB, ¿sí? Se calcula de esta manera, y que la de velocidad 2 se calcula constante 2 A por B. ¿Sí? En definitiva, ¿qué nos dice? Que la constante 1 AB es igual a ¿qué? Constante 2 A por B. ¿Sí? Eso puede pasar con cualquier compuesto. ¿Sí? Cualquier compuesto cuando se ioniza le ocurre esto. Se estudia, se obtienen valores. ¿Conocen alguna constante ustedes? En matemática hay una que nos acordamos toda la vida. Si yo le digo pi 3,14, ¿se acuerdan? ¿Es una constante? ¿Va a cambiar? No. Para los compuestos cuando se ionizan tampoco cambian. Son constantes. ¿Sí? Avancemos a la otra. En esta otra imagen, fíjense en qué es lo que tienen ustedes. Van a tener la ionización de algo con que venimos trabajando y es el agua. ¿Sí? Entonces, la constante de disociación del agua, fíjense, cuando se disocia, disociar quiere decir separar. Cuando ustedes están muy juntos en el parcial, para rendir el parcial, ¿qué hacen los profes? Los disocian, ¿verdad? Los separan, ¿verdad? Bueno, eso es la disociación, separar. Cuando los separan fíjense, adquieren carga, catión y anión. Hay otra particularidad más que ocurre, ¿sí? Cuando yo voy a ionizar, fíjense en que aparecen, acá hay unos corchetes, ¿sí? Entonces, las concentraciones, cuando yo voy a hablar de concentraciones, tengo que expresarlas entre corchetes, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Las concentraciones. Fíjense, cuando se estudia el agua, aparece una constante de disociación. Esa constante de disociación está dada por la cantidad de protones, o hidrogenión, que también lo pueden encontrar en los libros, por la concentración de oxidrilo sobre la agua, la molécula de agua. ¿Sí? Esa constante de disociación que se estudia para el agua se llama K-Water. ¿Lo vieron en el secundario? Bien, este K-Water es un valor común, ¿sí? Y este valor común está dada por la concentración de protones y oxidrilo y es 10 a la menos 14. Ese valor no se cambia, ¿sí? 10 a la menos 14, la constante K-Water, la constante de disociación del agua. Avancemos. ¿Y por qué hablamos tanto de la constante de disociación? Nos da pie para poder hablar del concepto de pH. Mi presentación se ve muy bonita en la computadora, pero cuando viene acá le falta una parte, ¿sí? Pero sepan de que acá y los estudiantes que están por Zoom la pueden ver completa, ¿sí? Los estudiantes presencial se corta un poquito la parte de la derecha, ¿sí? Entonces, fíjense, a partir de este concepto yo puedo hablar de pH. ¿Qué va a medir el pH en una solución? ¿Sí? Me sirve, ¿sí? Me va a dar un valor que me permite saber la acidez o la alcalinidad de una solución. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula? Hay una fórmula. Para esta fórmula yo digo que pH es menos logaritmo la concentración de hidrogenión. Muy bien. Hay un rango de pH que va desde 0 a 14. Dijimos que el pH 7 era un pH neutro. El pH de la sangre es neutro. Muy bien. Por debajo de ese pH vamos a decir que todos los valores son ácidos. Entonces, 6, 5, 4, 3, 2, 1, llegando a 0, 0,3, 0,4, decimos que son pHs ácidos. Y por el otro lado decimos que los valores que estén, ¿sí?, por encima de 7 van a ser, muy bien, básicos o alcalinos. ¿Sí? Entonces, miren, los valores de 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 son alcalinos.
Muy bien. Y fíjense en que en esta escala de pH aparecen, ¿qué ven ahí? ¿Son todos iguales? Aparecen colores, ¿sí? ¿Vieron cómo los colores van cambiando? Bien, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuán ácido es o cuán alcalino es? Hace 2 años atrás medimos el pH de la gaseosa Fanta. Nos dio un pH de 3, ácido. Cuando consumimos gaseosa, ¿sí? Medimos la gaseosa Fanta, nos da un pH de 3. No estoy haciendo propaganda a la Fanta. Y la Coca-Cola también nos dio 3, ¿sí? Medimos el pH del agua, nos daba 7. ¿Sí? Así que eso lo hicimos en el práctico, estábamos midiendo los pH. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos permite el pH? Saber la acidez o la alcalinidad de una solución. Avancemos. Y fíjense en que ya vamos terminando este tema, aparecen las soluciones buffer, ¿sí? Las soluciones buffer, el concepto que tenemos que tener es que son aquellas que frenan los cambios bruscos del pH ante el agregado de un ácido o una base fuerte. Esa es la palabra que tiene que aparecer en la definición, ¿sí? Que la tienen en la cartilla. Y se clasifican, las soluciones buffer se clasifican de acuerdo a su composición en 3. Mezcla de un ácido débil y su sal, puede ser una base débil y su sal, o puede ser la mezcla de sales de ácidos polivalentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir mezcla de un ácido débil y su sal? Ácido acético y acetato de sodio. ¿Qué quiere decir mezcla de una base débil y su sal? Amoníaco y cloruro de amonio. ¿Qué quiere decir mezcla de sales de ácidos polivalentes? Fíjense en fosfato diácido monosódico y fosfato ácido monoácido disódico. ¿Sí? Entonces, fíjense, en el organismo tenemos soluciones buffer, tenemos soluciones amortiguadoras. ¿Sí? Por eso trabajamos con este concepto. Avancemos. Y fíjense entonces, ¿cómo sé si esta solución tiene un pH ácido o básico? ¿Cómo vira? ¿Cómo cambia de color? A través de diferentes tipos de indicadores. ¿Sí? Puedo tener indicadores líquidos ácidos básicos que funcionan según un rango de pH determinado que ya lo fuimos aprendiendo, ¿sí? De 0 a 14 es el rango de pH que yo puedo medir en una solución, ¿sí? También lo podemos hacer, y este es el que utilizamos en los laboratorios nosotros acá, cuando ustedes vayan a trabajar en el laboratorio, con papeles, ¿sí? Son tiritas que nos permiten saber la acidez o la alcalinidad de la solución en función al color que toma. Lo comparamos, ¿sí? Con este dibujito y vamos viendo qué tan ácido, qué tan básico es una solución. Y por último, ya es la última tecnología y no se ve muy bien acá, que son los pHímetros digitales, ¿sí? Tienen, fíjense en este aparatito que está acá a la derecha de los que están por Zoom, ¿sí? Y nos permite, ¿sí? Sumergir en solución y nos va a dar el valor de pH. Diferentes formas de medir el pH de un compuesto, de una solución. Avancemos. Gracias por su atención. Esa es la primera clase. Ahora vamos con soluciones y vamos. Hay otra. Sí, dejar de compartir y volvemos a compartir. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok. Ahí. Muy bien. Perfecto. Sí, ahí. Ahí veamos un ratito el YouTube. Celso. Veamos si hay alguien. YouTube. No. Privado. No hay nadie. Esto igual queda grabado en YouTube. Ya queda grabado. Y ahora venimos acá. Perfecto. Yo tengo como 500 Canva Celso, así que
Ya está. Ustedes también ya se van a volver a hacer. Acá. Compartir. Presentar. Ahí la presentamos. Y ahora vamos acá por... Agrandamos un poquito. Compartimos. Ahí está. Esto cuando les salga, ver y los admiten a todos. Y ahí vamos. Compartir. ¿Dónde dejé el...? Bueno, un minutito y seguimos ahora. No, yo avanzo, ustedes me ayudan de ahí. Bueno, avancemos con este es el otro tema que tenemos que ver, ¿sí? Que tiene que ver con soluciones. ¿Sí? Fíjense. Soluciones para la vida, soluciones, ¿sí? Fíjense. Este año, el año pasado me quedé sentada todo el tiempo para trabajar ahí. Ahora de que ellos estén, me reayudan para que yo me pueda levantar. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver de soluciones? No vamos a hacer ejercicio porque hacer ejercicio implica que tenga la química inorgánica, que es lo que dimos en el primer cuatrimestre. ¿Sí? Y entonces no vamos a hacer ejercicio, lo que sí vamos a tener es los conceptos teóricos. Así que soluciones, vamos a tomar conceptos teóricos. ¿Sí? Entonces fíjense, ¿qué sí necesitamos saber? ¿Qué es una solución? La definición, la clasificación, la concentración de soluciones cuando hablemos de concentraciones físicas y cuando hablemos de concentraciones químicas. Las físicas son peso en peso, peso en volumen, y las químicas son molar y normal. Entonces, ¿qué necesitamos que ustedes comprendan? El concepto de soluciones químicas, la clasificación y luego interpretar los diferentes tipos de soluciones. Y de nuevo, fíjense, yo me acostumbré a estudiar con esquemas, así que ahora que doy teorías también les hago un esquema. Así que necesitamos soluciones, definición, componentes, la clasificación y acá dice forma de expresar la concentración. ¿Sí? Entonces, eso vamos a ver. Vamos por la primera. Vamos por la definición. La definición de soluciones dice que es una dispersión homogénea formada por dos o más sustancias puras. Esa es la definición. Hoy me decía una alumna que está por rendir química biológica en la carrera de nutrición, ¿la definición la puedo cambiar? No, la definición es como es. Lo que sí voy a cambiar es cuando a mí me digan conceptualice, ¿verdad? Eso tengo que saber. Cuando es una definición, no la modifico, es como me la da el autor. Si un concepto, ahí ya puedo modificar, ¿sí? Entonces, esta es la definición de solución. Dispersión, una palabra clave es homogénea, ¿sí? Formada por dos o más sustancias puras, ¿sí? Y que está formada por, avancemos, por dos componentes. Muy bien, el soluto y el solvente, ¿sí? Acá lo voy a escribir. El soluto es el que se encuentra en menor proporción y el solvente en mayor proporción y disuelve al soluto. Muy bien, eso es lo que tengo que saber, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué más tengo que saber? ¿Algunos ejemplos? Sí. ¿Quién pueden ser los solutos? Muy bien, muy bien. ¿Y quién pueden ser los solventes? Hace rato hablamos del solvente universal, el agua. Fíjense entonces, nosotros tenemos un vaso de precipitado, ¿sí? Y en ese vaso de precipitado tenemos agua y yo le voy a agregar, estos puntitos negros van a ser sal.
¿Cómo se llama la sal? El cloruro de sodio. Cuando yo agregue el cloruro de sodio al agua, se va a disolver. ¿Sí? Entonces ahí vuelvo con la definición. Es una dispersión homogénea. ¿Sí? En cualquiera de sus lugares, yo sacaría una muestra, voy a encontrar la misma composición. ¿Sí? Soluto y solvente. Soluto, lo que está en menor proporción, ¿sí? Y todo lo blanco va a ser el solvente. Avancemos. Y aparece entonces en función al soluto y al solvente, aparece una clasificación. Esta clasificación que ustedes ven es en relación a la concentración del soluto, ¿sí? Cuando yo vaya agregando más soluto, ¿sí? Voy a ir, ¿sí? En el orden creciente de la clasificación. Entonces, la concentración del soluto, la primera se llama solución diluida. ¿Y qué dice la definición de la solución diluida? Muy bien, contiene una pequeña cantidad de soluto en relación al disolvente o solvente. Fíjense, pequeña cantidad de soluto en relación al disolvente. Cuando vaya avanzando, se va a transformar en una solución concentrada. Que la solución concentrada se caracteriza porque contiene cantidades menores de soluto en relación a la saturada. ¿Sí? Entonces, fíjense en qué voy a hacer. Voy a seguir agregando. Acuérdense que estos son los solutos. ¿Sí? Y cuando se transforme en una solución saturada, ¿qué voy a decir? Que a una determinada temperatura y presión no se admite más que más soluto. ¿Sí? Pasado esto, ¿qué va a pasar? Se va a depositar en el fondo del recipiente. Un ejemplo característico es cuando ustedes toman el té. ¿Qué hacen cuando toman el té? Le agregan una cucharadita, le agregan una, le agregan dos, le agregan tres, le agregan cuatro, ¿verdad? ¿Alguien le agrega cinco? No. Con cuatro, ¿qué pasa? Se deposita en el fondo del recipiente. Cuando nos damos cuenta que ya está saturada, cuando lavamos, ¿verdad? La taza y vemos todo el azúcar que no se ha disuelto. Bueno, ese es un ejemplo de una solución saturada. Y por último, fíjense en la solución sobresaturada es aquella que contiene mayor proporción de soluto que una solución saturada, a la misma temperatura y presión. ¿Sí? Entonces, fíjense en qué estamos haciendo. Estamos trabajando con el soluto. ¿Sí? Entonces, como yo les decía, esta clasificación tiene que ver con la concentración del soluto, de ser diluido a sobresaturado. Avancemos. Cuando hablamos de soluciones, avancemos una más, no sé si hay una imagen. No, volvamos. Cuando yo le hablo de soluciones, ¿por qué es importante? Acá les quería buscar otro videíto. Sí, este año voy a incluir videitos porque me gustó. ¿Por qué es importante las soluciones para los futuros enfermeros? Muy bien, para el plan de hidratación. A veces se llama fluido terapia. ¿Esa palabra la conocen? ¿Con farmacología? Muy bien, ¿sí? En la fluidoterapia, ¿qué van a trabajar? Con diferentes formas de expresar la concentración. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que saber los conceptos de soluciones porque en la vida diaria, en su quehacer, cuando ya trabajen, van a administrar soluciones. ¿Sí? Tienen que saber interpretar qué están administrando y también tienen que saber calcular qué están administrando. ¿Sí? En función a lo que su paciente y a las... Bueno, entonces aparecen dos formas de expresar la concentración. Fíjense,
Por un lado, ¿sí?, aparecen las concentraciones porcentual. ¿Qué quiere decir porcentual? Trabajo hasta 100, ¿sí? Porcentual, peso en peso. ¿Qué quiere decir peso en peso? Volvemos a hablar soluto y solvente, ¿sí? Gramos de soluto contenidos en 100 gramos de solución, ¿sí? Una concentración peso en peso, vamos a la concentración porcentual peso en volumen. La concentración peso en volumen se parece a la porcentual, nada más que fíjense en el segundo, ¿sí? Este es gramos y esto va a estar expresado en volumen, ¿sí? Gramos de soluto en 100 mililitros de solución. ¿Sí? Un ejemplo que vieron que ahora ya estamos terminando la época del frío, los jarabes que hay que reconstituir, hay que agregar agua. ¿Sí? Esa agua va a ser el soluto o el solvente. ¿Con qué? Vieron que se compra en la farmacia el jarabe. ¿Cómo viene el jarabe? En polvo, ¿verdad? ¿Ese polvo qué va a ser? ¿Soluto o solvente? Soluto. Sol. ¿Y ustedes qué le van a agregar? Agua, va a ser el solvente. ¿Hasta cuánto van a reconstituir? Hasta lo que les diga la indicación, ¿verdad? Entonces ahí tienen un ejemplo de gramos de soluto en gramos de solución, en mililitros de solución. ¿En cuánto? En 100. Estas dos se van a expresar en 100, al igual que la que viene ahora, ¿sí? Con concentración porcentual, volumen en volumen. De nuevo, fíjense, gramos de soluto en, perdón, mililitros de soluto en 100 mililitros de solución. Estas tres van a estar expresadas en 100, ¿sí? Nada más que cambia. Gramo, mililitro y en esta mililitro. Luego aparecen otras concentraciones, molar y normal. Esas concentraciones van a encontrar ustedes también. La concentración molar le dice moles de soluto, pero ya no es en 100, sino que cambia a 1000 mililitros de solución. Y por último, la concentración normal, que les dice número de equivalentes gramos de solutos disuelto en 1000 mililitros de solución. Entonces, fíjense en lo que estuvimos hablando de soluciones, si estas soluciones se expresan de diferentes formas. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Leer esas concentraciones, ¿sí? Para saber cómo viene la presentación de ese medicamento, ¿sí? Avancemos. Avancemos. Fíjense, no vamos a hacer ejercicio porque necesitamos de la química inorgánica para hacer ejercicio, ¿sí? Los que tuvieron la química inorgánica en el primer cuatrimestre, estuvimos haciendo 2 clases de soluciones, ¿sí? Fuimos viendo una a una, ¿sí? Y fuimos trabajando las soluciones. Que sí necesito que se lleven ustedes ahora como concepto de que las soluciones son importantes para el enfermero, ¿sí? Un ejemplo, la fluidoterapia. En toda la medicación, ustedes están leyendo formas de expresar la concentración, ¿sí? Las tengo que saber y las tengo que poder calcular, ¿sí? No me puedo equivocar en el medicamento que esté administrando ese paciente. Más todavía, imagínense si es un niño, ¿sí? Por eso es que cuando ustedes trabajan con los niños, ya en los últimos años, cuando trabajan recién con los niños, ¿sí? Cuando ya tienen todo ese conocimiento para poder trabajar con ellos. Y el último tema que me queda ver es dilución, disolución, ¿sí? Fíjense, ¿qué me permite? ¿Sí? Una dilución, ¿sí? Me permite que, vamos poniendo la fórmula, a partir, ¿sí?, de una concentración y un volumen 1, fíjense, voy a necesitar una concentración 2 y un volumen 2, ¿sí? ¿Y qué es lo que hago? ¿Sí? Voy a averiguar el volumen de esta dilución a partir de una regla de 3 simples, ¿sí? Es partir de una solución inicial y llegar a una solución final, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer esto? A partir de trabajar las concentraciones, ¿sí?
voy a tener la concentración 1, voy a tener la concentración 2, voy a tener el volumen 2, despejo y trabajo el volumen 1. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Cuando yo trabaje con las diluciones, las concentraciones tienen que estar expresadas en normalidad, ¿sí? Las dos tienen que estar en la misma unidad. Lo que no puedo hacer es mezclar unidades. No puedo hablar de moles, no puedo hablar de normal, tengo que hablar siempre de la misma unidad. Y el volumen, como es un volumen, yo puedo hablar en mililitros o en centímetros cúbicos. Siempre tengo que hablar en la misma unidad, ¿verdad? Cuando ustedes han calculado el peso, ustedes estuvieron trabajando con niñitos, ¿no? ¿Verdad? Calculando pesos con la profe Julieta. Tuvieron peso y talla, el IMC, ¿verdad? No mezclan unidades, ¿verdad? O hablan en kilos o hablan en gramos, pero no las mezclan, ¿verdad? Acá pasa lo mismo. Si acá hablo de normal y mililitro, acá tengo que hablar de normal y mililitro. Avance. Esta es la fórmula que cuando yo tengo una dilución, fíjense, a partir de 3 valores puedo averiguar el que me falta, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Calculando las concentraciones, multiplicando la concentración 2 por el volumen 2 sobre la concentración 1. Avancemos un poquito más. Y acá está la vinculación, ¿sí? Yo lo que quiero, dejarle siempre el mensaje, ¿por qué tengo que estudiar la química biológica? Porque si no dicen, no me sirve la química, porque ustedes no dicen química biológica, ustedes en la química. Fíjense, ¿en qué tienen acá? Este utilizamos todos. El Pervinox es una solución. ¿Qué tienen acá? Una ampolla. Esa ampolla tengo que hacer el cálculo para administrar esa solución, ¿verdad? Luego acá, ¿qué tienen? Bien, ¿y ese frasco qué características tiene? Muy bien, es un inyectable que tengo que reconstituir, ¿verdad? ¿Qué voy a agregar? Muy bien, solvente, muy bien. ¿Y ese solvente cómo se llama? Agua. Muy bien, no es el agua potable que saco del caño, ¿verdad? Tiene que ser un agua destilada, muy bien, ¿sí? Reconstituyo el medicamento, hago el cálculo y es lo que administro, ¿verdad? Y por último, pero es muy chiquito para hacer una solución fisiológica, miren el tamaño de la mano. ¿Qué viene pequeño? Algo que viene muy pequeñito así. No es agua así. No se ve, es muy bien, el potasio, ¿sí? ¿El potasio viene pequeñito? Sí. ¿Una solución fisiológica viene así? No, ¿verdad? ¿Vienen de cuánto? De 500, de 1 litro, y cuando van ya en las cirugías van a ver el de 2 litros, el gigante, ¿verdad? Muy bien. Avancemos.